Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a comenzar nuestra reunión de inversiones, hoy vinculado al mercado americano. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Hola José, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias Leo y muchísimas gracias a todas las personas que están presentes en esta reunión. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones, en donde vamos a ver los principales instrumentos, a ver qué podría llegar a pasar respecto al tema del mercado de valores. No olvidemos que el día de ayer, 16 de abril de 2024, se ejecutó el halving, un evento fundamental que termina afectando a todos los criptoactivos. Vamos a ver un poco la estructura técnica del Bitcoin, a ver qué podría llegar a hacer más adelante. También ayer tuvimos el discurso de Jeremy Powell, presidente del Banco Central de Estados Unidos, quien básicamente dio un informe hablando sobre la lentitud de los tipos de interés. Y en función de eso, el mercado se manifestó de una u otra forma. No olvidemos también el contexto que estamos viviendo, que es el del panorama de la guerra, que de alguna forma ya ha venido descontando el mercado en el oro, en los metales preciosos y también en los índices bursátiles. Bien, básicamente. Y en resumen de lo que pasó el día de ayer, es que tuvimos la noticia más importante que fue el discurso de Jeremy Powell. Jeremy Powell, como ustedes muy bien saben, es el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, quien determina que si es que el tipo de interés sube o no sube en el mercado o cae en el mercado. Como ustedes también conocen, el mercado como tal ya tiene el anticipo de que se espera que el tipo de interés se desplome a pasar que pase el tiempo. Sin embargo, ese desplome se ha venido ralentizando debido a dos situaciones. Primero, los datos de la inflación han sido mayores a los esperados o igual a los esperados, y esos datos ocasionan que lógicamente aún no se tome una decisión para que el mercado pueda generar un punto de vista un poco más, digamos que a la venta de los tipos de interés. ¿Qué ocasionaría eso de forma general? Bueno, de forma general, esa ausencia de datos económicos va a hacer que el tipo de interés de alguna forma se demore en ejecución. Ahora se está especulando de que es un efecto que en noviembre se va a bajar el tipo de interés y se está poniendo una tasa de probabilidad del 80%, lo que implicaría que en estos meses el mercado va a estar muy a la expectativa de los datos económicos. ¿Cuáles son los datos económicos más relevantes que tenemos que tomar en cuenta? Son, obviamente, el dato de la inflación en Estados Unidos, el dato del desempleo, que eso ya lo vimos hace 2 semanas, y el dato del Producto Interno Bruto. El dato del Producto Interno Bruto como tal, lo que va a ocasionar es que saber si es que el mercado se está contrayendo, que es lo que se está esperando en términos y en cuentas nuevas para la Reserva Federal. Bien, vamos a revisar hoy qué datos nomás podríamos tener, a ver si es que el mercado puede estar confluyente respecto a nuestras inversiones. Como ustedes muy bien saben, pues datos en la mañana, tuvimos los datos del IPC en la libra esterlina y en Europa. Entonces estábamos estimando que iba a ser igual o superior a lo esperado. Esto debido a que el mercado como tal en Estados Unidos también tuvo una inflación mayor a lo esperado. ¿Qué significa que tengamos una inflación mayor a lo esperado? Lógicamente que el tipo de interés o la baja de los tipos de interés aún tarda en llegar. Bien. En otras palabras, es muy posible que, ya vamos a ver la gráfica, pero la libra esterlina y el euro dólar hayan generado subas durante la madrugada. Después de esto, tenemos, como ustedes pueden ver, un vacío de 5 de la mañana hasta la hora actual, que son las 8:30, en donde el mercado como tal no ha generado ningún tipo de noticias, por lo tanto se responde como un movimiento técnico. Noticias relevantes, pues tenemos los datos del crudo, los datos del petróleo. Como ustedes pueden ver, son datos importantes, pero que afectan netamente al mercado o al petróleo como tal, ¿no? Después de esto, el dato más importante que va, creo que a afectar más que otro, es la comparecencia de Lagarde, que es la presidenta del Banco Central de Europa. Obviamente va a terminar afectando más al euro y a la libra que al mismísimo dólar, porque pues viene desde el tipo de interés de Europa, ¿no? Luego continuamos nuestro movimiento y durante la noche vamos a tener el cambio de empleo de Australia, que también va a ser un dato relevante para el mercado. Y en función de eso vamos a ver si es que el mercado puede generar una suba. Como ya les había explicado el día lunes, lo más probable es que la tasa de desempleo sea igual o mayor a lo esperado. Es lo que se esperaría, valga la redundancia. Y por último, pues tenemos datos de Japón. Bien, si ustedes observan, el mercado va a estar en teoría de forma muy técnica el día de hoy, ¿sí? Sí que hay noticias, pero las noticias más relevantes pues ya pasaron en la madrugada, las noticias más relevantes. Bien.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? A detectar puntos de entrada técnicos, pero como también les había explicado, estamos en un contexto de guerra, por eso nosotros de momento vamos a hacer entradas de corto plazo, a utilizar posiciones de break-even, digamos que más inmediatas. Todo esto vinculado a que el mercado puede alborotarse debido a que puede haber un discurso pro guerra o en contra de la guerra, uno no se sabe de forma general. El cambio de empleo es básicamente la rotación de empleo. O sea, son datos parciales de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, como dice la palabra, pues te genera, en este caso, el dato de cuánto desempleo puede llegar a tener una población. En este caso, como estamos hablando del dólar australiano de Australia. Contrario a lo que se cree, lo que se está esperando alrededor del mundo es que la tasa de desempleo aumente. Si la tasa de desempleo aumenta, se espera bajar el tipo de interés, pero si la tasa de desempleo no aumenta o se queda estancada o es menor a lo esperada, entonces eso va a hacer que obviamente la baja de los tipos de interés pues aún estén dentro del paradigma del mercado. Bueno, entonces vamos directamente a nuestros instrumentos. Tenemos una posición abierta que es la posición del yen japonés. Entonces, es la única que vamos a monitorear. Las demás posiciones vamos a dejarla de momento en el mercado. Entonces, primero vamos a monitorear la posición del yen japonés, que es la posición que nosotros ya habíamos aperturado hace un tiempo. A ver, estamos ahorita en la plataforma de inversiones y bueno, vamos a quitar las flechas para poder, en este caso, trabajar. Bueno, como ya les venía especificando desde hace un tiempo, dentro de la posición del yen japonés, nosotros tenemos que el instrumento como tal se está dirigiendo hacia un máximo histórico y un máximo institucional. El máximo institucional es el punto de acá. Es un punto que el precio no ha venido quebrantando desde 1989. Quiere decir esto que el mercado como tal va a hacer que el precio, ¿sí? El mercado como tal va a hacer que el precio tope ese nivel y comience a generar una reversión de una forma inesperada. Ahora, ¿por qué estamos tan seguros de eso? Por la gráfica del dólar contra el yen, que como siempre hemos mencionado suelen ser gráficas muy técnicas y muy apalancadas al movimiento institucional que nosotros continuamos. Dicho de esa forma, si ustedes se fijan, nosotros en este preciso momento, hace una semana aproximadamente, estábamos en esta coyuntura, ¿no? En saber si es que el mercado iba a generar una suba o no iba a generar una suba. Estábamos justo aquí. ¿Qué sucedió? Que el mercado como tal, pues, generó un gran movimiento a la alza, como ustedes pueden encontrarse, generó un gran movimiento a la alza y nosotros aquí habíamos diagnosticado una bandera, que iba a ser que el precio como tal iba a generar aún su movimiento porque tiene movimientos institucionales. El yen termina siendo como una paridad institucional en donde quiere dirigirse a puntos superiores para rebotar. Entonces, si bien es cierto, hoy ha hecho una pequeña corrección, si podemos ver en la temporalidad más pequeña, ha hecho una ligera corrección. Esta corrección como tal ha hecho que el mercado nuevamente llegue a máximos, dando como preámbulo que el mercado está intentando hacer nuevamente otra figura de continuidad. Ustedes seguramente se preguntarán, y bueno, ¿y cómo sabemos que esto no va a corregir? Bueno, de forma general, podemos anticipar que este movimiento no va a ser una corrección, al menos hasta el día de mañana que tenemos el dato del IPC de Japón. Primero porque cuando no tiene datos, Japón se mueve de una forma bastante técnica. Y el paradigma técnica de momento es tocar el punto más elevado. Entonces, esto va a ser, o lo que están viendo en este momento, esta figura de acá va a ser muy parecida al movimiento de acá. Bien, en donde el mercado se estanque un poco y luego suba. Ahora, que mantenga la suba o que retroceda va a depender enteramente de la noticia del día de mañana en la noche. Mañana en la noche tenemos datos de la inflación en Japón. Si los datos de la inflación en Japón pues son datos sorprendentes, el mercado lo que va a hacer es comenzar a corregir con fuerza. Bien, entonces, de momento, como les había especificado, hay que mantener esta posición en swing, dejar que el mercado corra si es que sube al máximo en buena hora, pero antes de que salga el dato de Japón del IPC, que para ser exactos, déjenme ver la hora, va a ser, bueno, mañana, perfecto, va a ser a las 6:30. Es decir, máximo hasta las 6 de la tarde del día de mañana deberíamos tener esta posición abierta. ¿Por qué? Porque puede suceder cualquier cosa. Si el dato es explosivo, el mercado como tal lo que va a hacer es caerse. Si el dato es menor a lo esperado, el mercado lo que va a hacer es generar una gran suba.
Entonces va a moverse en función, como ustedes pueden percatarse, de ese dato, ¿ok? Entonces en este momento pues vamos a dejar la posición netamente abierta, solo únicamente fue lo que le monitoreamos. Lo que sí es que vamos a subir la posición ya en ganancia. Como pueden ver, esto sí nos olvidamos de desactualizar. Subimos un stop loss en positivo. Entonces, ¿qué significa? Que si es que el mercado, en el caso de que se dé la vuelta, nos topará en positivo y se acabará el cuento. Entonces, aseguramos ganancias aquí y dejamos que el mercado corra. ¿Por qué dejamos aquí el stop loss en positivo? Porque el primer rebote con mucha liquidez se dio hasta este punto. ¿Qué significa? Que el rebote, por decirlo así, por noticias, eventos de guerra, etcétera, topó este nivel. Entonces, y no lo quebrantó. Significa entonces que como no quebrantó este nivel, puede convertirse en un nivel de resistencia, es decir, que el mercado vuelva a rebotar y suba. Y en el caso de que lo quebrante, ahí sí se va directamente abajo. Ahora, lo cierto es que el mercado, lo más probable es que eso termine generando la suba antes de los datos del IPC, porque de forma general, pues así se mueve el mercado, ¿no? Bueno, entonces, una vez mencionado esto, ustedes podrán observar y darse cuenta que tenemos completamente en tendencia alcista en el instrumento, estamos cada vez más cerca ya de nuestro punto institucional y de nuestro take profit, y con eso mantendríamos la posición en el Y. ¿Ok? Entonces, solo ajusten el stop loss y veamos cómo el mercado sigue corriendo. Ahora, vámonos a Bitcoin, que digamos que es el más opcionado para generar alguna posición en el largo plazo. A ver, primero, no olvidemos que existen panoramas de inversión dentro de la estructura de un criptoactivo, ¿no? Nosotros siempre manejamos el tema de Bitcoin porque de alguna forma es el que mayormente se ha, se ha popularizado, ¿no? Y se ha formalizado de alguna forma. Ahora tenemos ETFs, algo que anteriormente pues no teníamos, ahora pues lo tenemos. A ver, un poco de recapitalización en el tema de Bitcoin. Como ustedes muy bien saben, estábamos en la estructura de largo plazo, en donde el precio de Bitcoin se encontraba en máximos en este momento, ¿no? Entonces, el precio de Bitcoin encontrarse en puntos de vista de máximos, que implica, lógicamente, que el precio en este nivel, antes de la estructura, generaron retrocesos. Bien, antes de esta estructura, al generar retrocesos, se llegó hasta la zona de control, la que nosotros hemos propuesto pues ya hace algún tiempo. Estas zonas de control, estas zonas de control, ¿qué implicaría? Básicamente que el mercado comience a jugar en un enrangamiento entre los precios de 73 a los precios de 60. ¿Ya? Entonces, esa perspectiva nosotros ya la habíamos observado desde hace un tiempo, ¿no? El enrangamiento en esos niveles. Recordarán ustedes que hicimos un swing trading y que nos topó el take profit o nos topó ganancias el día sábado, justo cuando pasó el tema de la guerra, el Bitcoin se desplomó aproximadamente un 10% y nosotros aprovechamos todo nuestro swing. Entonces, la figura sigue siendo exactamente la misma, ¿no? No vayan a pensar, ¿no? Que como, bueno, tenemos el halving, entonces como tenemos el halving, entonces esto va a subir de forma inmediata. No, no funciona de esa forma. Primero porque de alguna forma ya ocasionó un gran movimiento el precio y ese movimiento podría considerarse como un descuento del halving. Primero. Segundo, eh, es un fundamental de largo plazo. El tema del halving es un fundamental de largo plazo, es decir, en el caso de que genere una valoración, la valoración también será en el largo plazo. ¿Vale? Entonces, lo que podemos concluir de momento es lo siguiente. Si ustedes se fijan, el mercado ahorita se encuentra en dos posiciones. La primera posición, que es, podemos llamarlo el movimiento de sobrecompra, donde no se ha atrevido a quebrantar los 73.000. La segunda posición, que vamos a llamar el movimiento de sobreventa, que máximo topó la zona de control, tomando el precio a 60.000, 61.000, es decir, a este nivel. ¿Ok? ¿Qué implicaría como tal esto? Que el mercado en teoría debería rebotar en este nivel, ¿no? Para seguir haciendo su movimiento de enrangamiento, es decir, esto, hasta que el mercado rompa a la alza. La expectativa vamos que rompa a la alza. Bien. Sin embargo, algo dentro de nuestra estrategia de inversión nos da alertas a que el precio podría aún caer un poco más, probablemente como una mecha de precio o incluso como una ruptura no permanente, pero sí significativa. Si ustedes se fijan, el estocástico nos está dando una señal falsa de mercado. Aparentemente está en el nivel de sobreventa, queriendo cruzarse, pero eso es una señal falsa porque está justo entrando al punto 20 y en el caso de que cruce, tocará antes del punto 20. Es decir, en otras palabras, el precio, el estocástico lo que quiere hacer es como
inmiscuirse más en la sobreventa, por un lado. Por otro lado, no tenemos un paradigma claro de un volumen bajista. De hecho, si ustedes se fijan, el volumen ha sido equitativo en todos estos parámetros. Entonces, no hay aún un volumen claro de que el mercado quiera cambiar la tendencia. Ustedes seguramente se preguntarán y me van a decir, ¿y este fragmento de volumen? En efecto, es mucho más bajo, pero es porque el mercado se ha enrangado en este nivel. Bien. Por otro lado, RSI no ha llegado ni al nivel de sobreventa y tampoco me está haciendo una señal de divergencia. ¿Cómo puedo yo ejecutar una posición a la compra si no tengo divergencia, el estocástico aún quiere venderse y el volumen se mantiene? Todo apunta a que el Bitcoin quiera hacer un desplome en el plazo medio. Bien. Es decir, aún quiera mantener su figura de desplome. Si nos vamos a la figura W1, ¿qué podemos observar? El precio, como ustedes se pueden denotar, sí que tuvo una recuperación. Muchas personas acá habrán preguntado, perfecto, el precio subió de 60 a 65, entonces eso es el valor para que el mercado continúe su movimiento a puertas del halving y esto se va de largo. Pues no, hizo un gran rechazo, como ustedes pueden observarse, un gran rechazo, aproximadamente el rechazo fue de un 5%. Y esto ocasiona que al tener este rechazo, el mercado como tal, pues pueda ocasionar que se siga teniendo un desplome de forma particular o de forma de caída. Entonces, ¿qué esperar? Bueno, inicialmente, esta zona, que es la zona de venta, tenemos que tener mucho cuidado. Bien, pues, aún no hay ingreso aquí. Va a ser una zona de mucha vigilancia. Bien, es diferente a la zona de acá. Recordarán que en la zona de acá, pues ahí sí teníamos la divergencia, la sobrecompra, teníamos todo. Pero en esta zona hay que tenerle cuidado, porque es muy posible que el mercado haga algo parecido a esto. Se enrangue, se desplome y suba. Algo así. Esa sería la primera hipótesis. La segunda es que se enrangue, caiga a la zona de control de acá, tope el doble piso de largo plazo y en el doble piso de largo plazo sí genera una suba. Ya, es muy posible que tenga estos dos escenarios. Bien. Ahora, que exista un escenario que suba inmediatamente, puede ser, sí, puede ser, pero es el menos probable. Principalmente porque ya intentó hacerlo y el mercado lo rechazó. Generalmente cuando existe este tipo de rechazos, el mercado no sube, más bien se desploma o se estanca. Ahora bien, ¿por qué es importante entender que el precio podría dirigirse a, a estos niveles? Porque si nosotros nos fijamos y nos vamos a W1, miren, esa es la suba que ha venido haciendo el Bitcoin durante todo este tiempo, ¿sí? Bueno, inicialmente el Bitcoin terminó hace 2 años en $15,000. Después generó una suba, se estancó hasta 2023. Y de 2023 a 2024, que no ha pasado ni siquiera 6 meses, el Bitcoin creció un 160%. Entonces, miren, Bitcoin creció un 160% de este nivel a este nivel. Este gran nivel sin, puede seguir creciendo, es un hecho. Pero antes de que suceda, ¿qué va a suceder? Tiene que corregir, pues. No puede hacer un movimiento en una sola línea recta, es decir, continuar su movimiento al alza sin correcciones. Entonces, la corrección, ¿cómo se puede medir en el largo plazo? Bueno, para eso utilizamos rangos Fibonacci, ¿no? Rango Fibonacci, y es lo que les decía en un inicio. Topó el punto 23, que es el que nosotros ya sabíamos que iba a topar, y si es que existe un quebranto de tendencia, se va al siguiente punto, al de acá. Y si me voy a la figura más pequeña, resulta que ese punto 38 es justo el nivel de acá, que les había mencionado, es decir, el próximo piso. En otras palabras, el precio lo que podría llegar a hacer es que se estanque, tope 50 Fibonacci, termine su retroceso y ¡fum! Otra vez se dispare. Es muy posible eso. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo podemos saber eso? Pues tenemos que revisar un poco la historia del precio de Bitcoin, ¿no? En la historia del precio de Bitcoin, antes de generar grandes subas, pues en el momento lo que haría es que el precio comience a generar un movimiento de suba. Dice, yo esperaría que haga el quiebre, es muy dudoso esta divisa similar al oro. No es una divisa, es un criptoactivo. Es un criptoactivo. Y en efecto hay que tomar la tendencia. Entonces ahorita estamos justo en para lo que estoy explicando. Estoy esperando justo este nivel, que es el nivel de ruptura 23 Fibonacci, a que caiga a un punto inferior. Ahora, ¿cómo podemos saber que puede llegar a ser esto? Porque históricamente
Ya lo hizo, ya lo hizo. Nos vamos al parámetro de acá. Bien. Y en el parámetro de acá, como pueden ver, es una historia muy similar. El precio del instrumento, muy similar. Bien. Impulso, retroceso, gran impulso. Impulso, retroceso, gran impulso. ¿Qué pasó? Se enrangó y después se desplomó con fuerza y después tomó y se fue otra vez a máximos históricos. Ya, algo así puede suceder. Caída 50 Fibonacci, rechazo y otra vez a máximos históricos del Bitcoin. Entonces, si me voy a esta zona, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ver, interpretar un poco así, vamos a interpretar un poco el pasado del Bitcoin para poder entender su presente. Entonces, este fue el gran impulso. ¿Listo? Mide un rango Fibonacci y en efecto, exactamente lo que estamos viviendo en este momento. Miren, movimiento. Perdón, estoy de regreso. No sé qué sucedió. Me sacó el Zoom momentáneamente. A ver, entonces, les decía, momentáneamente lo que podríamos esperar es un parámetro similar, ¿sí? Se, se fue la luz, me secuestraron, aún no, y espero que nunca. A ver, entonces, expectativas, queridos amigos. Esperemos. Este nivel de aquí es un nivel, como les digo, de mucha incertidumbre. No se trata de comprar ni de vender en este punto porque el mercado podría hacer rechazos en forma de mechas, como ya lo he hecho antes. Por ejemplo, aquí lo hizo y aquí lo ha hecho. Podría hacerlo nuevamente. Entonces, aguardemos en este momento. Si el mercado cae un poco más, que es de momento el escenario más probable, tratar de comprar en niveles Fibonacci. 38, 50, 61. Ahora bien, para las personas que siguen el Bitcoin de largo plazo, pues se viene un precio en ganga, ¿no? Seguramente muchos de ustedes se habrán quedado con las ganas de comprar este instrumento cuando pues, se valoró de una forma increíble. Bueno, ahora se viene un pequeño retroceso donde podríamos comprar máximo, 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 si topa 61 Fibonacci a 44.000. Y ahí sí, el precio después de ese nivel estoy casi que seguro que se valora. Ahora bien, inicialmente, esto, como les dije en un momento, puede ser contrario a lo que nosotros interpretamos como el halving, ¿no? Y el halving en teoría debería hacer que los bitcoins se valoren más. Sí, pero como les dije, eso es un instrumento o un fundamental de largo plazo. No es que ayer pasó el halving, se fue a 100.000 mañana, hoy. No, no. El mercado es técnico y se va descontando poco a poco. De alguna forma, el halving de alguna forma ya fue descontado. Entonces, los precios lo que van a hacer ahorita es básicamente enrangarse un poquito y luego tener una estructura de ingreso. Vamos a repetir el tema de Fibonacci y nos vamos directamente a otro instrumento. Tenemos que verificar las acciones americanas. Bien, entonces, les mencionaba, ¿no? Que en este momento lo que hicimos fue tomar el pivote de largo plazo, que fue este nivel, al punto superior. Trazamos un Fibonacci y en función del Fibonacci detectamos puntos de entrada. Tenemos un 23 Fibonacci en este nivel, en donde el mercado ya rechazó una primera suba y tiene la expectativa de caerse incluso a 38, 50 Fibonacci. ¿Cómo sabemos que puede llegar a pasar eso? Porque históricamente el precio ya lo hizo en el pasado. Gran suba, se enrangó en 23 y luego se desplomó a 61. Y después de eso se valoró a máximos históricos. Ya, lo mismo puede ser acá. Gran suba, se enranga, caída 50, 61 Fibonacci y se valora a máximos. Bien. Ahora, la interpretación de Fibonacci, pues ya sabes, es un movimiento en forma de escalera, es decir, el precio como tal se va a estancar. Topa 23, rebota 0, topa 38, rebota 23, topa 50, rebota 38, topa 61 y se dispara.
Es como una escalerita los niveles Fibonacci. Y también como dato curioso, pues no siempre te topa 61, puede toparte o solo 38, o solo 50. ¿De qué va a depender inicialmente? De, obviamente, la historia del precio. Bien, vámonos al Nasdaq y luego nos vamos al oro porque está existiendo parámetros bien importantes dentro de lo que cabe. Y algunas posiciones de inversión ya deberían estar ingresadas. De hecho, ayer tuvimos algunos ingresos importantes. Entonces, nos vamos ahora mismo al gráfico del Nasdaq 100. Bien. Como ustedes muy bien saben, en el gráfico del Nasdaq, en los últimos periodos, este índice que representa a las empresas tecnológicas alrededor del mundo ha venido cogiendo máximos históricos, ¿ya? La implicación de que coja máximos históricos, en otras palabras, nos ayudaba a que las empresas se valoren de una forma extraordinaria, ¿no? Es decir, empresas como Microsoft, Nvidia han tenido tasas de crecimiento por encima del 40% sobre el precio de la acción. Entonces, ha sido realmente en este tiempo una ganga, ¿ya? Comprar este tipo de compañías, porque básicamente tú solo las comprabas y en 4 o 6 meses ya tenías una ganancia del 40%. Ahora, el mercado, con este fenómeno de la guerra, de alguna forma ha venido ya acelerando su movimiento de retroceso que ya lo habíamos visto en el largo plazo, como pueden ver. Estocástico en el nivel de la sobrecompra, el volumen ha venido disminuyendo en la compra y el precio ya está generando velas envolventes. ¿Qué implicancia puede llegar a tener esto? Lógicamente que las acciones quieran retroceder, algo que es muy favorable porque si nosotros verificamos el tema accionario, muchas de las acciones están en máximos históricos, por ejemplo, Caterpillar, bueno, Facebook, ¿no? Ah, no, Facebook sí, Apple no, estaban en máximos históricos. Entonces, como están en máximos históricos, esta corrección es algo positivo porque involucra que nosotros podamos comprar acciones a precios más económicos. Ahora, el tema de la guerra sí que ha venido siendo un problema, ya porque ha agitado a los mercados, pero vamos a ver qué tan fuerte ha golpeado a los mercados. ¿En verdad están colapsados? La respuesta y spoiler, no. Realmente no. Generaron retrocesos, pero retrocesos que nosotros ya estábamos esperando, si es que para las personas que nos siguen ya desde hace un tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros ya trazamos nuestra zona de control en el largo plazo. Y nosotros justo en este punto de acá ya habíamos detectado en el corto plazo no solo que divergencias, sino habíamos dicho que existe la posibilidad de que la figura de cuña alcista sea una figura falsa. Y el mercado lo que quiere hacer es topar esta zona de control para nuevamente valorarse. Bien, eso nosotros ya lo habíamos preveído antes, justamente porque teníamos la zona del estocástico en ese nivel, un volumen más decayendo y una divergencia latente. Entonces, para que se vea mejor, nos vamos al gráfico del diario. Entonces, en el gráfico diario, si ustedes observan, ¿qué es lo que tenemos? Aquí, ¿no? Eso es lo que aparentaba ser un movimiento de enrancamiento. ¿Listo? Pero miren, nosotros ¿qué observamos? Que el mercado como tal estaba en máximo y estaba estancado. Y teníamos, como pueden ver, un RSI bajista, lo que implicaba, lógicamente, una zona en divergencia. ¿Qué implicaría la zona en divergencia? Que el mercado lo que quiere hacer es descontar una caída, tiene tener una caída. Bien, el estocástico no dio una entrada como tal, pero se está dirigiendo a niveles de sobreventa, lo que implicaría que el mercado aún quiere desplomarse. Y el volumen, miren, el volumen en venta desde aquí comenzó a acelerarse. Es decir, hay cada vez más vendedores en el mercado. Como hay más vendedores en el mercado, la posibilidad, no es convergencia, es divergencia. La convergencia es cuando se mueven iguales. La divergencia es cuando se mueven diferentes. Por eso es divergencia. Bien. Entonces, como tenemos un volumen superior en el rango de venta, ¿qué es lo que te está diciendo el indicador? Que la tendencia bajista quiere manifestarse. Bien, ¿qué es lo que le impide al Nasdaq, en este caso, que se manifieste de un solo golpe? Primero, porque no hay un preámbulo económico estable, ¿no? Como les dije, el día de ayer habló Jeremy Powell sobre el tema de los tipos de interés en Estados Unidos y básicamente mencionó que se iba a demorar este escenario. Si no se baja el tipo de interés, ustedes saben la correlación entre tipos de intereses y acciones, ¿no? Un tipo de interés bajo implica que las acciones suban. ¿Ya? Un tipo de interés alto, ¿sí? Un tipo de interés alto implica que las acciones caen. Si es que te dice, entre otras palabras, el presidente de la Reserva Federal,
voy a mantener el precio del tipo de interés, se lo interpreta como un tipo de interés alto. Después de todo, vamos a ver la curva del tipo de interés. Después de todo, el tipo de interés, déjenme sacar la curva, ha venido subiendo en los últimos 3 años a niveles inimaginables. Vamos a ver un poco la curva para que pongámonos en perspectiva de qué es lo que está sucediendo. Aquí está la curva del tipo de interés. Listo, a ver, les comparto pantalla. Bien, entonces, miren, a partir del año 2022, esto sucedió después del fenómeno de la pandemia, este es el ámbito de la pandemia, se bajó el tipo de interés para reactivar la economía. Mediados de 2022, no hace mucho, el mercado decide subir su tipo de interés y comienza a subir de una forma agresiva. El tipo de interés sube de forma agresiva, como ustedes pueden ver, hasta que vale en Estados Unidos 5,5%. ¿Ya? ¿Por qué es agresivo? Antes el tipo de interés en Estados Unidos bordeaba el 0% en Estados Unidos. Ahora es 5,5. Imagínense, es un aumento del 500%. Indudablemente las acciones tienden a perder valor, ¿ya? Si es que yo te digo que aún voy a mantener este tipo de interés alto, eso es malo para las acciones, fundamentalmente hablando, lo que implicaría que las acciones deban comenzar a corregir, si es que de ser cierta el discurso de Jeremy Powell. Ahora bien, las acciones, ya con el efecto de la guerra y con el efecto económico, ya han comenzado a corregir. Lo que tenemos que hacer principalmente nosotros como inversionistas es montarnos en la baja. Bien, tenemos claramente un escenario en donde el precio del Nasdaq ya comenzó su tendencia bajista. Se puede ver, ¿no? Esto ya es en la microtemporalidad. Vamos a hacer un swing el día de hoy. Caída o impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Este quiere continuar su retroceso. De romper esta figura, ¿qué es lo que va a hacer? Porque tiene el fundamental detrás, el precio se va a desplomar a la zona de control. Entonces, es momento de que nosotros comencemos a ingresar en una posición en swing para aprovechar que el precio está débil, tomar esta posición en venta o este rango en venta, tomar este rango en venta y cuando el precio ya esté en este rango en venta, detectar una nueva divergencia y comprarlo. En otras palabras, nos vamos a aprovechar de este movimiento. Bien. El movimiento ni bien topa su zona de control y haga una divergencia, volvemos a comprar acciones americanas y volvemos a comprar índices y otra vez vamos a tener un rally bellísimo en donde vamos a comprar básicamente pues, a descuento muchas empresas y no solo eso, sino vamos a comprar rendimientos muy favorables en el mercado. Es decir, nuevamente vamos a volver a tener carteras de un 30-40% de manera individual, ¿no? Entonces, vamos a lanzar esta pequeña operación. Saben ustedes que dependiendo del volumen que ustedes tengan en su cuenta de inversiones, no estoy diciendo que utilicen todos el mismo volumen, sino dependiendo del volumen que ustedes tengan en cuenta. Lanzamos este primer nivel. Lo que hacemos ahorita es colocar el take profit. Take profit debe estar en este parámetro y el stop loss obviamente debe estar por encima de la zona de enrangamiento. ¿Por qué debe estar por encima de la zona de enrangamiento? Porque si el Nasdaq rechaza la caída, ya a pesar del contexto económico, la guerra, etcétera, la rechaza, se va otra vez a máximos históricos. Algo que no tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque en un contexto de guerra, en un contexto de tipos de intereses altos, como les acabo de indicar, no tiene sentido que las acciones suban de precio, ¿ya? A no ser que mañana salgan y firmen la paz Rusia con Ucrania, Israel con el estado de Hamas, con Irán. Si sucede eso, las acciones se valoran. Si sucede eso. Si no sucede eso, el mercado va a tener que continuar con su movimiento de desplome. Bien, ya les envío esta primera inversión al grupo. Vamos a revisar un poco temas de stop loss y take profits. Ya, perfecto. Esta posición va a tener una pérdida estimada de 383 y una ganancia de 880. Entonces, ya saben la fórmula. Take profit dividido para stop loss. Entonces, 880 dividido para 330, me parece que era, ¿sí? A ver, 880 dividido para 330. La posición o el rasgo de riesgo nuestro es 2,3 a 1. Perfecto. Tenemos una posición en swing trading para las próximas semanas de que el mercado caiga de casi el doble de nuestra posición de ganancia. Es decir, estamos ganando aproximadamente $2,30 y arriesgando $1, por decirlo así. Bien. Entonces, en este momento voy a enviárselos para que todos ustedes tengan estos parámetros. Apenas estamos en comisiones, las ganancias que están viendo ahorita
No son ganancias significativas, no vayan a pensar que es algo significativo, simplemente son pequeñas comisiones, ¿sí ven? Estamos ganando como que centavitos, eso no significa nada. Nuestra verdadera proyección es una proyección a largo plazo, entonces solo vigilar ese escenario que les acabo de mencionar, ¿no? Bien, déjenme terminar de enviarles y vamos con todas. Si es que hay una pregunta, por favor, hacerla mediante el chat hasta que termine de enviar todo esto. Se fue. Sí, ya está cayendo, pero no se emocionen. Como les digo, esta caída es una caída momentánea de corto plazo, que sí nos está dando ganancias, pero no las que deberíamos. Nuestras ganancias apuntan al take profit de más abajo. Así que tranquilidad. Se va, pero queremos que aún se vaya. Leonardo me dice, ¿se podría hacer inversiones en acciones directas? Por ejemplo, Winshay o algo más. Por supuesto que sí. Necesitamos un broker de acciones. O en el mismo XM podemos ver si es que XM tiene las acciones como tal. ¿Sí? Si XM tiene las acciones como tal, entonces se puede ingresar, ¿sí? Si es que no, tenemos que buscar un broker. Recomiendo Interactive. En Interactive tú puedes comprar acciones directas. Sin embargo, mi perspectiva es, mira, trata de esperarte que corrija el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones y compra. Y vas a tener buena perspectiva, te lo aseguro. Van a tener buena perspectiva. De hecho, muchos bancos de inversión ahorita están holdeando porque saben que se viene la caída y la gran suba, que es lo que acabo de señalar, ¿no? Bueno, si fuéramos scalpers, deberíamos considerar ya cerrar la posición. Hicimos una buena posición en ingreso, ¿sí ven? El mercado se está desplomando en este momento. Si fuéramos scalpers, ya podríamos observar nuestras ganancias. Si fuéramos scalpers. Pero no somos scalpers, somos analistas fundamentales y apegados al swing trading, en esta operación al menos. En acciones siempre somos así. Y lo que estamos esperando es que el mercado genere una caída mucho más profunda, ¿ok? Entonces, la misma metodología se podría utilizar para el scalping, pero eso ya lo veremos en otras ocasiones. Bien, vámonos al oro. El oro que ha estado bastante inquieto estos días, muy sensible ante los cambios de los fenómenos de guerra. Completamente normal, cabe destacar esto, ¿no? Completamente normal. El oro siempre se lo utiliza como instrumento de refugio. Entonces, vamos a cerrar todas las flechas. Normal. A ver, ¿qué esperar del oro, queridos amigos? El oro es en este momento, un instrumento, ¿ok? Que tiene muchos fundamentales. Por un lado, tiene fundamentales que eh, obedece al tema de la guerra, ¿ya? Porque es un refugio. Por otro lado, tiene fundamentales que se mueven directamente con el dólar. ¿Por qué? Porque es una materia prima. Y por otro lado, tiene fundamentales, ¿ok? Que obedece propiamente a su actividad como oro. Por ejemplo, las minas de oro, así como el petróleo, los barriles de crudo, ¿ok? Entonces, eso hace que este instrumento sea riesgoso. No tan riesgoso como Bitcoin. Bitcoin es, de todos los instrumentos, el más riesgoso. El oro sí que sea un poco más riesgoso que otros instrumentos como ciertas divisas, pero no demasiado, ¿vale? Entonces, después de que el día viernes el mercado tenía una expectativa de caída,
pero nadie sabía lo que iba a pasar realmente con el tema de la guerra. El oro subió hasta los 2430 e inmediatamente el mismo viernes se desplomó hasta los 1383 acá. El día domingo, obviamente por este conflicto de guerra y muchas cosas, el mercado subió con fuerza otra vez, pero no demasiada fuerza como para quebrantar niveles. El día de ayer, después del discurso de Jeremy Powell, el mercado bordeó los 2400 nuevamente. Topó 2397 y generó un desplome en mercado, sí, en la sesión asiática generó un desplome y en la sesión europea nuevamente subió a los 1395. Ahora, volvimos al pre-market y él obviamente hizo un desplome porque el mercado ahorita lo que quiere hacer es topar los 2400 y caer. ¿Por qué estamos tan seguros que el mercado podría caer en ese nivel? Bueno, en un inicio, como les había manifestado, el mercado ya es un primer rechazo en este nivel, ¿ya? Este rechazo se dio o esta suba se dio por el fenómeno de la guerra, ¿ya? Por eso es que es importante siempre mantener estos puntos. Segundo punto, si nosotros nos estamos fijando, el precio ya tiene todas las señales en venta. Movimiento de suba, rechazo, RSI, divergencia, sobrecompra en estocástico y un volumen cada vez más bajo. Todas estas son señales en venta. Bien. Sin embargo, las señales en venta, digamos que son señales inconclusas. ¿Por qué son señales inconclusas? Son señales inconclusas porque el mercado como tal, en este caso, el mercado como tal, lo que si ustedes se fijan, el RSI es como que quiere topar otra vez la línea y ahí desplomarse. Si ven el volumen, lo mismo, perdón, el estocástico lo mismo. Como que el estocástico sí que quiere subir un poquito más, hacer un cruce aquí y caer. Y el volumen como tal, ya, y el volumen como tal, sí va a mantener su rango bajista. Este va a ser la única constante que va a ser el mercado en venta. Los demás es como que aún quieren que suba un poco y se desplome. Y eso es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? ¿A dónde va a subir? Para ser exactos, el precio va a coger un rango de suba acá, a los 2400. O sea, se va a acercar mucho a los 2400 o a la línea de tendencia, aquí. ¿Listo? Topará este nivel y ahí se ejecutará la divergencia, lo que acabamos de ver, ¿no? Es decir, el precio topará este nivel así y ¡pum! Que se nos desploma otra vez. Ahora bien, si nosotros quisiéramos comprar o vender, justo estamos en la mitad. Ahorita no hay entrada porque estamos justo en la mitad o en el promedio de los precios. Si yo trazo una línea de esta forma, como siempre estamos acostumbrados a dar movimientos de sobrecompra y sobreventa, ¿qué es lo que tengo? En el primer parámetro tengo movimientos de sobrecompra y en el uno movimientos de sobreventa. Significa que todo escenario o toda postura por encima de los 20,66 es compra y toda postura por encima de los 2400 es venta. Y justo estamos en la mitad. Como estamos en la mitad, no tiene sentido hacer una operación. No tiene ningún tipo de sentido. Porque el mercado haría o lo uno o lo otro. Es decir, o subiría para luego caer o caería para luego subir. Cualquiera de las dos posiciones hiciera. Entonces, ahorita lo que estamos viviendo básicamente es una volatilidad de corto plazo. No vale la pena hacer una ejecución si tenemos este antecedente de volatilidad. La percepción en el oro, para librarnos este ritmo de volatilidad, es dirigirnos hacia los máximos y hacia los mínimos. Sería la mejor forma de tradear. Entonces, las señales en el largo plazo ya están dadas. El oro debe desplomarse, pero antes de desplomarse debe sumir a los 2400. En otras palabras, mis queridos inversionistas, tenemos que esperar que este suba a este nivel y ahí comprar, vender, perdón. O si es que el mercado quiere caer, perfecto, que caiga a este nivel y aquí compramos, ¿ya? Pero mientras no rompa ninguno de estos parámetros, el oro se va a quedar completamente estancado hasta que salga la divergencia. Ahora, una de las falencias que suelen tener las divergencias de forma general es que son difíciles de detectar. Es decir, no sabemos con exactitud cuándo se van a construir las divergencias. Es algo que no sabemos. Entonces, es algo que tenemos que tener paciencia, lanzar una proyección, por eso es mucho mejor el swing trading, porque el swing trading de alguna forma se puede esperar el tiempo necesario hasta que se ejecute. A diferencia del scalping, que sí que se puede hacer también con bajo este parámetro, pero bajo estas condiciones, pongámoslo así, sería muy riesgoso.
Solo fíjense en el movimiento que ha venido haciendo el precio. Si tú fueras un scalper, claro que hubieras tenido algunos beneficios o te hubieras quedado atrapado en las operaciones. ¿Por qué? Porque tuvimos movimientos de suba, movimientos de caída que rebotan en la misma suba, movimientos de suba que rebotan en la misma suba y ahorita movimiento de caída que probablemente rebote acá. Entonces, es muy incierto la posición en scalping en ciertos instrumentos, en ciertos horarios. No todo el tiempo, ojo, no todo el tiempo. Pero en ese sentido, mejor sería esperar a que el mercado llegue a este nivel y vender, o llegar que llegue a este nivel y comprar. Tendríamos mayor tasa de ganancia y menos probabilidad de que nos estanquemos de una operación. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo va a suceder esto? Yo creo que el día de hoy. Yo creo que el día de hoy el precio se nos va a 2.400. Se nos va a 2.400 el día de hoy y en 2.400 vamos a ver si generamos el desplome. Entonces estemos muy atentos porque se viene un desplome interesante que ya pues ya nos debía desde algún tiempo el oro, ¿ya? De todas formas hay que verificarlo este mercado asiático. El mercado americano también podríamos verlo, pero está un poquito lento el mercado. Vamos a ver si en el mercado asiático encontramos algún punto importante, ¿vale? Bien. Vámonos por último y para terminar ya esta sesión de inversiones a el petróleo. Bien, el gráfico del petróleo, como les había mencionado, se está moviendo de forma diferente a la forma habitual. Ya no se está moviendo directamente proporcional a las noticias del dólar americano. Es decir, todo lo que respecta a tipos de interés, tasa de inflación, desempleo, no está haciendo caso. ¿Ya? Sino se está haciendo caso únicamente a la oferta y a la demanda de la OPEP, es decir, los países exportadores de petróleo. En otras palabras, si la OPEP reduce su tasa comercial, el petróleo igual subirá. Si es que la OPEP aumenta su tasa comercial, el petróleo caerá, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos de momento? Bueno, el mercado ha rebotado en los 85. Nosotros pensábamos que no iba a quebrantar los 85, pero ha jugueteado los 85 y está dando parámetros de venta. ¿Qué implica que el petróleo nos dé un parámetro de venta en este nivel? Bueno, al menos técnicamente lo que nos está diciendo el crudo es que el precio ya nos quiere hacer un retroceso. Es decir, toda esta enorme suba que hizo el crudo, yo sé que tal vez a comparación de otros instrumentos, el petróleo no ha hecho una gran suba, ¿no? Es verdad, a comparación de otros instrumentos no ha subido demasiado, como lo ha hecho Bitcoin, el oro, el Nasdaq, sí, pero ha tenido una suba constante. Y toda esta gran suba obviamente tiene que tener un retroceso. El retroceso, en este momento, pues estamos viéndolo, ¿no? ¿Qué va a suceder? La lógica del análisis técnico nos menciona que debe ir a la ruptura de la zona de control. Esta fue la zona de control quebrantada. El petróleo, para generar una nueva suba, en el caso de querer hacerlo, debe hacer una corrección a este punto. Bien, en otras palabras, en el largo plazo deberíamos esperar que el crudo se genere un desplome hasta los 76 y aquí podría tener una interrogante subir al parámetro institucional que son los 90 o ingresar nuevamente a la tendencia. ¿Qué perspectiva técnica tenemos de que el petróleo pueda comenzar su desplome? Este nivel, un nivel de sobrecompra. Bien, el volumen en venta, en compra, perdón, es cada vez más bajo. Si se fijan, línea de tendencia, caída de volumen. ¿Qué implicaría esto? Que el precio como tal comience a generar correcciones. Y en la figura más de corto plazo me parece que hay divergencia. Vámonos en H4, en diario, perdón. Diario, una clara divergencia en este nivel. Bien, una clara divergencia en este nivel. Entonces, miren, movimientos al alza, movimientos estancados, que implica caída de precio. Entonces, en los precios van a comenzar a desplomarse. ¿Cuál es el problema, por decirlo así? Pongámosle que el problema principalmente se basa en que el precio del petróleo, ¿sí? Probablemente se basa que en el precio del petróleo ahorita está como que en el corto plazo teniendo debilidades. Entonces, no sería adecuado en este momento hacer una posición en venta, porque en sí el petróleo no se mueve muy rápido y en síntesis está como que muy estancado. Entonces, el precio lo que debería hacer es subir un poquito más, sube un poquito más y ahí se desploma. Entonces, un buen punto de entrada no debería ser el nivel de 84.30, sino debería ser el nivel de 85.70. Es decir, esperemos que suba un dólar, sube un dólar el crudo y vendamos. Todo va a apuntar a que el crudo se va a desplomar. Como les dije, a la ruptura acá. Pero habría que ver qué termina de suceder en el precio. ¿Vale? Entonces, el crudo de momento vamos a vigilarle. El yen, tenemos posiciones en ganancia, vamos a vigilarla hasta el día de mañana a las 6 de la tarde, que les había mencionado que tenemos la inflación. Bitcoin,
está rompiendo ya su zona. Como les dije, no es una zona de no es una zona de compra, sino es muy posible una zona de venta y está quebrantándola, pero aún así no vamos a montarnos porque tenemos que esperar que llegue a 23 o 38. Oro, como les había mencionado, la idea es que llegue o a 24.00 o a 23.40 para comprar y vender, entonces estamos estancados. El Nasdaq, ya lanzamos nuestra posición en largo plazo, estamos obteniendo ganancias, pero son ganancias momentáneas. Lo que nos interesa es que el mercado llegue acá. Llegue acá y así podemos ya comenzar a decir que nuestra posición ha sido victoriosa. Si ahorita fuéramos scalpers, insisto, tomaríamos las ganancias, pero como nuestra posición es en swing trading fundamentado en la economía, pues básicamente lo que hacemos es aguardar, ¿vale? Ese sería básicamente el resumen de la sesión del día de hoy. Intenté ser lo menos técnico posible, pero con parámetros económicos siempre es un poquito complejo hablarlo de forma coloquial. De todas formas, espero que esta sesión pues les haya gustado y vamos a continuar con más sesiones más adelante. Espero que les haya gustado muchísimo. Les envío un fuerte abrazo. De momento, en ganancias les dejo a todos ustedes y nos vemos en próximas ocasiones. Hasta la próxima.